Bueno, explicaremos el método de Bairstow a través de un ejemplo. Este método es ideado por su autor para hallar las raíces de ecuaciones polinómicas. Para aplicar el método, pues entonces necesitamos de manera obvia una ecuación polinómica. Para este ejemplo traemos este polinomio de grado 5 y trataremos de hallar sus 5 raíces. ¿Por qué sabemos que son 5? Pues el teorema fundamental del álgebra establece que todo polinomio de grado n tiene n raíces. Esas raíces pueden ser reales o pueden ser complejas, o unas reales y otras complejas. Entonces este polinomio, como es de grado 5, va a tener 5 raíces. Para hallarla, el método requiere de varias cuestiones. Una es, pues, como les decía, la función polinómica, ya la tenemos. Necesitamos unas condiciones iniciales que vamos a llamar R y S, y que van a tener los valores R igual menos 1 y S igual menos 1. Necesitamos hacer una división entre un factor cuadrático. Este factor cuadrático x al cuadrado menos rx menos s. Ese factor cuadrático es para poder nosotros determinar las raíces complejas en el caso de que existan. Cuando sustituimos las condiciones iniciales r y s en el factor cuadrático, obtenemos el polinomio x al cuadrado más x más 1. Bueno, además de eso, nosotros necesitamos dividir el polinomio que se nos entrega, o sea, este de acá arriba, entre el factor cuadrático que hemos conseguido. Cuando hacemos esa división, observe que aquí tenemos grado 5 y este grado 2, y lo restamos, 5 menos 2 me da 3. Este polinomio cociente va a ser de grado 3, pero va a tener un resto. Ideal que ese resto sea 0, que ese residuo sea 0, pero casi nunca se logra, porque eso significaría que usted cogió como condiciones iniciales unas raíces del polinomio, y si ya las tenía, pues entonces ¿para qué está aplicando el método? Entonces, resto diferente de 0, y ese resto va a tener la forma b sub 1 por x menos r más b sub 0. Este es b sub 1 y b sub 0 son coeficientes del polinomio f sub 3. Es más, el f sub 3 va a tener esta forma. Observen, b sub n menos 1, suspendemos hasta b sub 1 y el último es b sub 0. O sea que esos b son los coeficientes del término del polinomio cociente. Vamos a mirar de qué manera hallamos esos coeficientes b. Bueno, los b del polinomio f sub 3 que le mostraba se van a hallar con esta fórmula de recurrencia que fue hallada por el autor del método Bairstow. Entonces, el b sub n que les mostraba hace poquito va a ser igual al a sub n. El a sub n va a ser el coeficiente del primer término de aquí. Este es el a sub n. El b sub n menos 1 va a ser igual al a sub n menos 1, que es este término de acá, a sub n menos 1, más r, que es la condición inicial que se dio, por el b sub n. Y el b sub n fue el que se halló inicialmente. De ahí en adelante, los términos b se hallan con esta fórmula, con esta expresión de acá. El b sub i va a ser el a sub i más r por el b sub i más 1 más s por b sub i más 2. Ese i va a empezar en n menos 2 y va a terminar en 0. Cuando se reemplace ese i por n menos 2, fíjense que acá ya va a seguir la secuencia. Este va a ser b sub, aquí está n menos 1, acá se va a hacer n menos 2, aquí va a ser a sub n menos 2 más
b sub n menos 1. Ya este se transforma en b sub n menos 1 y tenemos que recurrir al b sub n menos 1 que hallamos anteriormente, más s por b sub, aquí sería n menos 2 más 2, sería b sub n. Este b sub n, otra vez tenemos que recurrir al b sub n que habíamos determinado en la parte más arriba. Entonces por eso esta fórmula se llama de recurrencia, porque recurrimos a los valores que obtenemos anteriormente para conseguir los valores siguientes. Vamos a aplicarle entonces esta fórmula de recurrencia al polinomio que se nos entregó como problema. Bueno, entonces aquí ya hemos reemplazado las n por las correspondientes números de los exponentes que tenemos acá en los órdenes de los polinomios, y tenemos el a sub 5 igual al, perdón, el b sub 5 va a ser el a sub 5, el b sub 4 va a ser el a sub 4 más r por b sub 5, el b sub 3 va a ser el a sub 3 más r por b sub 4 más s por b sub 5. Entonces miren el orden bastante interesante que hay acá con respecto a las A. Las A van a disminuir su índice de 1 en 1. Observen, tenemos a sub 5, a sub 4, a sub 3, a sub 2, a sub 1, a sub 0, que eso va a ser estos A que tenemos acá. Ahorita los vamos a tomar. El B sub 5, B sub 4, B sub 3, B sub 2, B sub 1, y por acá tenemos B sub 5, B sub 4, B sub 3, B sub 2. Estos B son los que vamos a ir obteniendo aquí uno por uno, ¿no? Entonces vamos a calcular hasta aquí, hasta el tercero, y los demás les doy el resultado ahí. Bueno, entonces vamos con el primer término. Nos dice que el B sub 5 va a ser el A sub 5. Y el A sub 5 es el coeficiente de x a la 5, que es 1. Ahora tenemos el B sub 4. El B sub 4 nos dice que es igual al A sub 4. Vamos y cogemos el A sub 4 de por acá, que es menos 3.5. A eso le sumamos el R, que es menos 1, multiplicado por el B sub 1. Y el B sub 1, pues que encontramos arriba, B sub 1. ¿Cuánto nos da eso? Esto nos da menos 1, menos 3.5, me nos da menos 4.5. ¿Listo? Vamos a calcular el B sub 3. El B sub 3 será el A sub 3, ¿dónde está? Aquí, el 2,75, y a eso le sumamos el R por B sub 4. El R es menos 1, y el B sub 4, que nosotros calculamos aquí, nos da menos 4,5, más el S, que es menos 1, multiplicado por el B sub 5, que nos da 1. En total, todo esa, si hacemos los productos y hacemos la reducción, nos da 6.25. Listo, de esa manera se calculan los demás valores, ya les muestro. Bueno, entonces aquí están las demás cuentas de los valores B. Entonces vamos a recalcarlos aquí. Tenemos el B sub 5 nos dio 1. El B sub 4 nos dio menos 4,5. El B sub 3 nos dio 6,25. El B sub 2 nos dio 0,75. El B sub 1 nos dio menos 10,5, y el B sub 0 nos da
11,375. Bueno, entre todos esos B, a nosotros solo nos interesa el B sub 1 y el B sub 0. Pero como se pudieron dar cuenta, no lo hubiéramos podido hallar sin hallar los otros B que están antes que ellos. Vamos a ver dónde es que vamos a usar ese B sub 0 y ese B sub 1. Bueno, pasa que los R y S obtenidos o dados originalmente como condición inicial hay que mejorarlos, o sea, hay que aproximarlos aún más a las raíces verdaderas del polinomio f sub 5. Para aproximarlos aún más debemos agregarle o quitarle algo para que se acerquen a los valores verdaderos. Ese algo que hay que agregarle a R y a S van a ser unos incrementos. Esos incrementos van a ser, para R va a ser delta R y para S va a ser delta S. ¿De dónde vamos a sacar esos incrementos? De esta ecuación de acá. Es un sistema lineal 2×2. Listo. Fíjense que aquí las variables se llaman delta R. Delta R y delta S son las variables en este sistema de ecuaciones lineales. Y los coeficientes de esas variables son estos términos C. Esos términos C en realidad son ecuaciones diferenciales del B sub 0 y el B sub 1, pero gracias a Bailstone él nos propuso o nos presenta esta fórmula recurrente. Miren que es básicamente la misma para hallar los B, es la misma fórmula recurrente para hallar los C. Entonces estos C tenemos que hallar. Fíjense que vamos a partir del C sub 5 y en realidad necesitamos el C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Pero para hallar el C sub 1, C sub 2 y C sub 3 hemos debido hallar el C sub 4 y para hallar el C sub 4 tenemos que hallar el C sub 5. Entonces nuevamente tenemos esta fórmula de recurrencia. El C sub n va a ser el B sub n. Allá tenemos los valores todavía anotados que calculamos en el paso pasado. El C sub n menos 1 va a ser el B sub n menos 1 más R por el C sub n que habíamos calculado en el paso anterior. Y de ahí en adelante se hallan con esta fórmula de recurrencia, la misma caso que para la B. La única diferencia es que allá empezamos con n menos 2 y terminábamos en 0. Aquí empezamos en n menos 2 y terminamos en 1. Bueno, entonces vamos en el siguiente paso a calcular estos B. Bueno, entonces ya reemplazando los índices de acuerdo al polinomio que se nos dio, que fue de grado 5, entonces las fórmulas de recurrencia quedan de esta manera y vamos a hallar entonces los valores de estos C con aquellos valores de los B que se nos presentan del lado derecho de la pantalla y que ya nosotros habíamos calculado en el paso anterior. Entonces vamos con el C sub 5, miren que es igual al B sub 5, perdón, acá es 5. Entonces el C sub 5 es igual al B sub 5 y el B sub 5 es 1. Vamos a calcular ahora el C sub 4. El C sub 4 va a ser igual al B sub 4. El B sub 4 que está allá es menos 4,5. A eso le vamos a sumar el R, que es menos 1, multiplicado por el C sub 5, que es 1. En total nos daría menos 5,5. Ya tendremos el C sub 4. Ahora vamos a calcular el C sub 3. El C sub 3 sería
el B sub 3, que lo tomamos de acá, 6,25, más el R, que es menos 1, más el C sub 4, que habíamos calculado antes, que es este, que es menos 5,5, más el S, que es menos 1, por el C sub 5, este está acá arriba, que es 1. Bueno, haciendo la cuenta de todos los productos y haciendo la reducción, nos da un valor de 10,75. Bueno, los demás valores se calculan de la misma manera, usando los B que están acá y usando los C que hemos dejado acá arriba, que hemos calculado previamente. Ya les muestro todos los resultados. Bueno, ya se hicieron todas las cuentas de los C y obtuvimos entonces, para un repaso, el C sub 5 igual a 1, el C sub 4 igual a menos 5,5, el C sub 3 igual a 10,75, el C sub 2 igual a menos 4,875 y el C sub 1 igual a menos 16,375. Entre todos esos C, nos interesan los que aparecen en el sistema lineal que les mostré hace poco, o sea, el C sub 3, que es 10,75, el C sub 2, que es menos 4,875, y el C sub 1, que es menos 16,375. Bueno, ahora vamos a reemplazar B sub 0, que por aquí no tenemos el B sub 0 allí. Vamos a reemplazar B sub 0, B sub 1, C sub 3, C sub 2 y C sub 1 en el sistema lineal anterior y vamos a ver cómo queda. Bueno, entonces ya sustituimos el valor de C sub 1, el valor de C sub 2, el valor de C sub 3, el valor de C sub 2, el valor de B sub 1 y el valor de B sub 0 en el sistema lineal que se les presentó. Fíjense, ahora se ve bastante claro que las variables son el delta R y el delta T. Bueno, ese sistema lineal hay que solucionarlo por cualquier método que a ustedes se les ocurra, que les parezca más sencillo, o pedirle a MATLAB que se lo solucione, a Octave, o usar cualquiera de las calculadoras en línea para solucionarle ese sistema lineal. Listo. Ya resuelto el sistema lineal, vemos que la solución es delta R igual a 0,3558 y delta S igual a 1,1381. Bueno, a esta altura del proceso que llevamos, ahora necesitamos actualizar el valor de las condiciones iniciales. Entonces, el valor de R se actualizará según esta expresión. El R sub I más 1 va a ser el R sub I más el delta R. Es decir, el R nuevo es igual al R anterior más el incremento delta R. Lo mismo ocurre con el S. El S nuevo va a ser igual al S anterior más el incremento que acabamos de hallar. Bueno, sumándole los incrementos que hallamos a los R, actualizamos el valor de las condiciones
iniciales y obtenemos que el R nuevo va a ser igual a menos 0,64 y el S nuevo va a ser igual a 0,1381. ¿Qué vamos a hacer con ese R y ese S nuevo? Vamos a mirar si satisface la condición de parada del ejercicio. El criterio de parada, que era que el error estimado fuera 1% o por debajo del 1%. Vamos a ver si eso se da con ese nuevo R y con ese nuevo S. Ya les muestro. Bueno, entonces con los valores de R que acabamos de calcular, estimamos el error aproximado debido a R y el error aproximado debido a S. Entonces, ¿cómo se hallan esos errores? Pues el delta R lo vamos a dividir por R y lo vamos a multiplicar por el 6%. En este caso, nuestro delta R que fue de 0,358 lo dividimos entre el R, que es menos 0,6442, y lo multiplicamos por 100. Eso nos da un error del 55%, 55,23%. Y el error debido a S se halla de la misma manera. Se divide el delta S que encontramos como solución del sistema lineal entre el S actualizado. Y eso nos da un valor multiplicado por 100, y eso nos da un valor de 824,15%. Ambos errores están muy lejos, son mucho del 1% que se pretendía o que se pretende. En razón de eso hay que repetir el proceso. Y ahora vamos a tomar como condiciones iniciales no el R igual menos 1 ni el S igual menos 1, sino los R y S que nosotros acabamos de encontrar. Es decir, vamos a tomar como condiciones de inicio el R igual a menos 0,642 y el S igual a 0,1381. Ese proceso lo vamos a repetir 4 veces. Después de la cuarta iteración vamos a encontrar que los valores actualizados de R y S son R igual a menos 0,5 y S igual a 0,5. Para R se tiene un error aproximado del 0,063. Ya eso es menor que el 1%. Y para S se tiene un error del 0,04%. Y ya eso es menor que el 1%. Por lo tanto, ya nosotros encontramos la mejor aproximación para las condiciones de inicio. Ya, o sea, la aproximación que exigía nuestro criterio de parada. Ahora, con estos últimos R, vamos a hallar las primeras dos raíces del polinomio que se nos entregó mediante del factor cuadrático, mediante la fórmula general para la solución de ecuaciones cuadráticas. Ya les muestro cómo hallamos esas primeras dos raíces. Bueno, entonces estaba diciendo que hallamos las primeras dos raíces del polinomio con la fórmula general para hallar la solución de ecuaciones cuadráticas, ya que introducimos un factor cuadrático. Entonces es esta, R más o menos R cuadrado menos 4S. Aquí es 4AC, pero resulta que el A es 1, así que será 4S dividido entre 2. Bueno, sustituimos los dos valores de R y de S en esta expresión y nos da dos raíces.
0,5 y menos 1. Ya esas raíces son raíces del polinomio. Dan como, si hacemos una división, mejor dicho, esos son unos factores. Ahora, miren que si reemplazamos esas dos raíces en el factor cuadrático y dividimos el polinomio original entre ese factor cuadrático que hemos logrado ahora, ya obtenemos un F3. Este es el F3 y ya no hay residuo. ¿Por qué no hay residuo? Porque 0,5 y menos 1 sí son raíces del polinomio, y como son raíces del polinomio, el residuo es 0. Bueno, el método de Weiston dice que el proceso se repite si el polinomio cociente, que es este que le estoy señalando, tiene grado mayor o igual a 3. Este es el caso, tiene grado igual a 3. Entonces tenemos que repetir el proceso de hallar la B, de hallar la C, de solucionar el sistema, de hallar los incrementos delta R y delta S, actualizar los valores de S y R para lograr nuevamente el criterio de parada, que es que el error sea menor que el 1%. Entonces, para repetir ese proceso vamos a arrancar con las condiciones iniciales iguales a las raíces que nosotros hallamos anteriormente, el R y S que hallamos anteriormente. Después de 5 iteraciones, se llega a unos nuevos valores actualizados de R y S. R igual a 2 y S igual a menos 1,249. Con esos nuevos R y nuevo S, nuevamente reemplazamos esos dos valores de R y S en la fórmula general, o sea, en R más o menos la raíz de R más R cuadrado más 4S sobre 2. Estos dos valores los reemplazamos aquí en esa fórmula general y obtenemos otro par de raíces. Ya les digo cuáles son. Bueno, entonces les decía que los últimos valores de R y S que se obtuvieron después de 5 iteraciones, óigase bien, después de 5 iteraciones, a 5 veces hallar los B, 5 veces hallar los C, 5 veces solucionar el sistema, 5 veces actualizar el valor de R y de S con los delta R y delta S, se logró que R igual a 2 tenía un error aproximado menor al 1% y S igual a menos 1,429 tenía un error menor al 1%. Por lo tanto, se solucionan para X el factor cuadrático, se reemplaza en la fórmula general y se obtienen dos resultados. Esta vez son números complejos: 1 más 0,5i y 1 menos 0,5i. Esas son dos raíces del polinomio. Ya hemos hallado 4, solo nos falta una. Bueno, cuando dividimos el F3 que habíamos obtenido entre el nuevo factor cuadrático, se obtiene un cociente x menos 2. Ese x menos 2, si se iguala a 0, da como resultado x igual 2. Es la última raíz. Entonces, resumiendo, las raíces para este polinomio F5 que se nos dio fueron R1 igual a se me olvidaron, bueno, vamos por las de aquí. 12 fue una raíz, R2 igual a 1 fue otra raíz. Estas de aquí, R3 igual a 1 más 0,5i y R4 igual a 1 menos 0,5i
y la otra raíz fue menos 1 y R5 igual a menos 1. ¿Listo? Entonces con eso queda mostrado que el polinomio efectivamente tenía 5 raíces. Se pudieron dar cuenta que este método, o sea, para hacerlo a mano, a pulmón, es muy engorroso. Si ustedes sacan cuenta, bueno, lo que he demorado haciendo estas cuentas y miran que la mayoría de estas cuentas yo paré el video, las escribí para no hacer este video tan largo y me ahorré las 9 iteraciones, 9 cuando iba de F5 a F3 y 5 cuando iba de F3 a F1. Me ahorré 9 iteraciones. Esas cuentas se hicieron en MATLAB para ahorrar mucho espacio de tiempo. Entonces, para hacerlo en papel con lápiz y calculadora es un método muy engorroso, muy tedioso. Para hacerlo computacionalmente, su implementación también exige bastante. La codificación de todo el método, el algoritmo, para implementarlo sea en MATLAB o en Octave, también exige bastante. Bueno, con eso acabamos el método de Body-Stop. Con este ejemplo espero que lo hayan entendido y pues que lo puedan repasar las veces que ustedes quieran hasta que lo entiendan. Nos vemos.